¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de la revista Peninsular. Tenemos en la línea a Federico Berrueto, analista político, que en esta ocasión nos va a comentar sobre el tema de la postura del PRI y su invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador a que se sume a su proyecto. Federico, buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y por tu conducto saludo al auditorio. Pues mira, es un tema de la mayor importancia porque acabamos de tener elecciones a partir de coaliciones. Si bien es cierto que las coaliciones no fueron totales, es decir, no fueron en todos los cargos, en todos los distritos, también es cierto que las coaliciones fueron en la mayoría de los distritos. Por ejemplo, si vemos cuántos diputados distritales va a tener el PRI, solamente 11 el PRI pudo ganar por sí mismo. El resto, estamos hablando de más de 40, fueron a través de la coalición. En otras palabras, es la coalición lo que le ha dado al PRI, en buena parte, las posibilidades de tener una buena presencia en la Cámara de Diputados. El presidente pues, le fue muy mal. Al presidente, el partido del presidente no alcanzó la mayoría absoluta. No solamente requiere del Partido Verde, también requiere del Partido del Trabajo. Pero hay decisiones que requieren de mayoría calificada. Esto es 333 diputados. Y para eso requeriría de una fuerza mayor, sea el PAN o sea el PRI, porque los números no le dan si solamente fuera con el Movimiento Ciudadano. Entonces, hay una necesidad del presidente de votos. Y aquí lo que hubo una primera reacción muy desafortunada del presidente del PRI, Alejandro Moreno, donde dio a entender que él aceptaría sentarse con el presidente para hablar de reformas constitucionales. Pero el problema es que esto implica una traición a la coalición. De parte del PRI hubo inmediata reacción, entre otras, la diputada Dulce María Sauri, que tiene un gran ascendiente en el PRI y entre los diputados, por su trayectoria, por el reconocimiento que hay sobre su persona, de manera tal que ella de inmediato dice que el PRI no va a ser el Judas de México. También la senadora Claudia, se me fue el nombre. Bueno, también salió que fue exdirigente del PRI, sale también a decir que no van a acordar con el presidente alguna reforma al margen de la coalición. Entonces, aquí lo que ha habido es una reacción también del gobernador de Coahuila, tuvo una reacción negativa a la postura inicial del dirigente del PRI. Ahora el dirigente del PRI pues ha tenido que retractarse y decir que el acuerdo sería con la coalición, no sería nada más con el PRI. Pero bueno, aquí el asunto está en que tampoco hay una fuerza en la oposición que sea dominante. El PRI, por su número de diputados, es una fuerza representativa junto con el PAN. Le seguiría el PRD. Pero bueno, es Claudia Ruiz Massieu, la senadora que hizo referencia a este tema. Pero bueno, ¿qué es lo que necesitaríamos aquí ver? Es, primero, que es difícil que haya reformas constitucionales, más si estas se dan en el marco de las fantasías y las fijaciones de Andrés Manuel López Obrador. Yo aquí lo que me atrevería a decir es que finalmente Andrés Manuel va a batallar para poder lograr la mayoría ordinaria, es decir, la que se requiere para aprobar el presupuesto, y esto porque el Partido Verde pues es un partido que va a negociar, no se va a someter, y la negociación le va a salir cara al gobierno. Y en todo caso, al PRI lo más razonable es mantenerse en el marco de la coalición opositora. Sin duda se avecina un panorama pues bastante interesante en lo que los próximos 3 años, don Federico. Pues mira, lo primero que va a hacer o que debe hacer la oposición es
no dar curso a lo que se llama la revocación del mandato, que eso ocurriría el próximo año. Y no lo debe hacer porque, mira, yo mismo que soy una persona que normalmente estoy en desacuerdo con Andrés Manuel López Obrador, yo votaría a favor de que continuara él en la presidencia. Y creo que mucha gente que no está de acuerdo con él votaría por eso, porque imagínate qué haría un presidente, más bien qué haría el país, si ya en el cuarto año de su gobierno, pues el presidente tiene que renunciar porque fue revocado en su mandato. Sería verdaderamente un desastre en el país. De manera tal que si él gana la revocación de mandato, que seguramente la ganaría con amplia mayoría, pues a lo mejor resucitaría la tentación reeleccionista y confundir los votos de aquellos que creemos que lo mejor que es continúe como un aval a su persona y a su gobierno. Entonces, pues es un problema, y creo que la oposición, el reto más grande que tiene es despejar del panorama la iniciativa de revocación de mandato. Eso por un lado, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por otra parte, estaríamos ya ante una división más fuerte todavía en el prismo nacional. Pues hay división, porque hay priistas que tienen cola que les pisen, que tienen esqueletos en el closet, que fueron gobernadores, como es el caso del mismo dirigente, o su mano derecha, que es Rubén Moreira, y los dos tienen esqueletos en el closet. Entonces, pues el gobierno los tiene bien agarrados, mientras que la mayoría de los priistas pues tienen una posición independiente, no tienen nada que preocuparse. El problema está en que la cúpula del PRI, porque todavía sigue mandando Peña Nieto, la cúpula del PRI está metidísima en la corrupción y en los pecados de la corrupción. Y eso pues para Andrés Manuel es un instrumento muy, muy poderoso, porque con eso lo somete. Sin duda, sin duda. Hay que estar muy pendientes de lo que se avecina para el país. Don Federico, pues muchísimas gracias, le agradezco. ¿Algo más que nos quiera agregar? Bueno, que viviremos periodos muy, muy interesantes. Vendrá también más adelante la elección del Estado de México, que creo yo que va a ser el dirigente del PAN en el Estado de México, que ha sido pues un actor muy relevante en todo este proceso de negociación, y con ello pues al menos en el Estado de México revertir esta situación donde pues Morena ha ganado muchas de las gubernaturas. Pues ahí está. Muchísimas gracias, don Federico. Le agradezco como siempre, y a nombre del licenciado Rodrigo Meléndez, le deseo una excelente tarde. Muy buenas tardes, y nuevamente saludo al auditorio por su amable conducto. Muchas gracias, muy amable.